Hola hermanos y amigos, sean bienvenidos a este segmento titulado Doctrina para el Día a Día, con el pastor Ismael Trinidad. Hola hermanos y amigos, qué bueno que están con nosotros nuevamente en este día. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo número 7 y estaremos viendo solo algunos versículos. Pero antes de leer el Salmo y comenzar a ver estos versículos y ver lo que el Señor quiere enseñarnos en este día, me gustaría preguntarte si alguna vez tú has escuchado o has dicho la frase: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo creo que esta frase hemos utilizado en algunas ocasiones o la hemos escuchado en muchas otras ocasiones de creyentes e incluso de no creyentes. Pero en algunas veces nosotros no en verdad entendemos la profundidad de esta frase y lamentablemente déjeme decirle lo erróneo que estamos al usar esta frase. Y me gustaría que en este poco tiempo que tenemos podamos analizar una de las realidades más grandes que podemos observar en la Escritura, y que Dios no solamente aborrece el pecado, sino también aborrece a aquellos que cometen el pecado. No para verlo desde el aspecto que Dios es un Dios de odio, al contrario, sino ver que es un Dios de amor, pero verlo desde el aspecto como la Biblia nos enseña que Dios es un Dios justo. Y Él, aunque aborrece el pecado y que Él aborrece nuestra forma de ser por el pecado, Él mismo así nos ofrece de su amor. Y estaremos viendo 3 tipos de amor que podemos encontrar en la Escritura. Así que vamos a leer solamente versículos 9, 10 y 11 del Salmo número 7. Y nos dice la Escritura de la siguiente manera: Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. David, al escribir este salmo, nos declara una de las realidades tan grandes, que hay muchos enemigos de Dios, y que Dios ama al justo, pero aborrece a aquella persona que ama la injusticia, que aquella persona que está en continuo en contra de Dios, Dios está airado con ellos por el pecado. Y esto es algo, hermanos, volviendo a la frase principal que usamos, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esta frase es muy mal utilizada, hermanos, porque parece que damos una gran gama o amplitud de que el pecador sienta tranquilidad con su vida, sienta tranquilidad con su forma de decir. Decir, bueno, estoy pecando, pero Dios me sigue amando. Y esto es algo que está muy lejos de la verdad. Por eso es que nosotros debemos entender cuál es el tipo de amor que la Escritura nos dice. Podemos entender 3 tipos de amor, y lo tomo de alguno de los libros y de los videos que he mirado del pastor, autor y teólogo ya fallecido, el Dr. R.C. Sproul. Él menciona que él observa 3 tipos de amor en la Escritura. El primer amor que él mira es el amor benevolente. Este amor benevolente es que Dios tiene una bondad para con el hombre, pecadores y no pecadores, o sea, creyentes e no creyentes. La bondad que Dios muestra para con las personas, las muestra porque Él es bueno. Él demuestra su bondad para con todos. Pero esta bondad no tiene nada que ver directamente con la salvación, sino que el deseo de Dios, el plan de Dios siempre es bueno para con los hombres. Dios ofrece su bendición para con los hombres, que es la próxima forma que vamos a ver el amor. Mas sin embargo, el pecador no ve así la bondad de Dios. El pecador piensa que Dios es malo, porque no le ofrece lo que el pecador quiere. Entonces, el pecador, el inicuo, aquel que está en contra de Dios, no mira a un Dios bondadoso, porque mira a un Dios que no suple sus caprichos. Ese es el primer aspecto del amor de Dios, el amor benevolente, el cual tiene para con todos. La segunda forma como vemos el amor
es el amor benéfico. El amor benéfico es aquel que Dios muestra y da al mundo cuando ofrece sus beneficios a creyentes y a no creyentes. Dice la Escritura que Él hace salir el sol, que Él hace dejar caer la lluvia sobre buenos y sobre injustos. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestro caminar alejado de Dios, recibimos la bondad de Dios y recibimos las bendiciones de Dios? Incluso muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que aquella persona que incluso no va a la iglesia, que incluso no busca a Dios, que incluso aborrece a Dios, Dios permite que bendiciones vengan? Porque es un amor benéfico. La bendición de tener vida, la bendición de poder respirar, la bendición de que no vengan las enfermedades de una manera directa contra el pecador todos los días. Esto es porque el amor benéfico de Dios se representa en las bendiciones que Él da. Dios es tan grande, hermanos, que Dios permite su bondad y su bendición para con todo el mundo. Este no es un amor que compran las personas, sino que un amor que irradia de la bondad y de la grandeza de un Dios que bendice. Ahora, no quiero decir con esto que Dios bendice a manos llenas de una manera sin pensar a los pecadores, no, porque nosotros sabemos que las bendiciones de Dios son para aquellos que están caminando con Dios. Lo vimos anteriormente en el Salmo 1. Pero la bendición que recae sobre las personas es algo que la gracia de Dios permite. Pero el tercer tipo de amor, hermanos, es el amor de complacencia. Este amor es el que nosotros identificamos en la teología como el amor salvífico. Este es el amor que Dios tiene principal y únicamente sobre su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo que está siendo bautizado y también que está con los hombres ahí en el monte de la transfiguración, Dios desde los cielos dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él es el que me complace. En Él yo estoy completamente feliz. A Él es el que otorgo todas mis bendiciones incondicionales, porque en Él encuentro todo lo que espero de un hijo. Ahora, nosotros que somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, recibimos ese amor de complacencia. Y ese amor, hermanos, es un amor condicional para nosotros, porque hay una condición. Y la condición es de que creamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ese amor no lo recibe todo el mundo. Ese amor lo reciben aquellas personas a las cuales Dios eligió y escogió de antemano, como dice Pablo a los Efesios. Aquellos que fueron predestinados para que en un día el Espíritu Santo hiciera la obra en sus corazones y ellos vinieran a escuchar el Evangelio que tú y yo predicamos, y hubiera un cambio en sus corazones por medio de la obra del Espíritu Santo, y entonces nosotros como hombres respondiéramos a ese mensaje de salvación pidiéndole a Jesús que nos salvara. Ese es el amor de complacencia, pero este amor no lo tiene todo el mundo. Este amor no lo va a recibir todo el mundo. De manera que, hermanos, nosotros no podemos decirle a las personas que Dios las ama de manera incondicional. No podemos decirle al pecador: no te preocupes, Dios te ama tal y como eres. Eso es una herejía. Nosotros debemos decirle: Dios te ama a pesar de lo que tú eres, a pesar de que eres un pecador que está haciendo las cosas incorrectas, porque Dios te ama y quiere cambiar tu vida. Eso es lo que nosotros debemos decirle a las personas. Pero el amor de Dios que tiene de manera de complacencia se va a reflejar cuando Dios provea a los hombres de salvación. Yo no sé quiénes son los hombres que se van a salvar. Yo no sé quiénes son los escogidos. Pero mi misión es predicar el Evangelio. Ese Evangelio que nos dice, como está escrito en Números 14:18,
que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero esto no quiere decir que nosotros debemos de aprovecharnos de la paciencia de Dios, sino al contrario. Miren lo que continúa diciendo en Números, que perdona la iniquidad y la rebelión. Las personas que vengan al Señor, que el Espíritu Santo traiga, que hayan sido escogidas por la gracia y la misericordia de Dios de una manera incondicional antes de la fundación del mundo, van a venir al Señor y tienen que arrepentirse de sus pecados. No es algo automático. Existe una decisión. Existe una responsabilidad en el hombre, pero esa responsabilidad de responder viene después de que la obra del Espíritu Santo ya haya hecho efecto en nuestras vidas, que es la regeneración. Pero fíjense lo que dice y cómo continúa este versículo. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hermanos, la Escritura nos dice que Dios no va a olvidar el pecado de los hombres, sino que al contrario, Él nos va a juzgar a todos por igual, porque pecamos contra Él y el pecado es algo que va en contra de su santidad. Pero he aquí la diferencia que nosotros vemos, hermanos, que los que hemos sido llamados a la salvación, nuestros pecados ya fueron juzgados, nuestros pecados ya fueron perdonados. Dios no los ignoró, sino que la culpa de nuestros pecados fue sobre Jesucristo en la cruz. La culpa de tus transgresiones, todas las cosas incorrectas que hiciste antes, ahora y después, fueron llevadas por Jesucristo en la cruz. Y una vez que Jesucristo efectuó el pago, Dios tomó en cuenta ese pago por mi culpa. Por eso, hermanos, Dios ama a los justificados, aquellos que fuimos justificados por Jesucristo. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fíjense lo que nos dice también Ezequiel 18:21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Y luego Isaías 55:7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, no digas, por favor, que Dios ama al pecador, si no antes has explicado a las personas que aquel pecador, que aunque Dios va a demostrar su amor, tiene que cambiar de vida, tiene que dejar su pecado, tiene que dejar de ser un pecador, porque Dios no va a pasar por alto la vida de un inicuo, no va a pasar por alto la vida de un impío. Nosotros, hermanos, debemos de caminar con el Señor. Hermanos, el pecado que nosotros tenemos en nuestra vida debe de ser erradicado, debe de ser lavado por la sangre de Cristo. Y el de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ya fue, ya nosotros hemos sido limpios en la sangre. Pero cuando le dices a una persona que Dios aborrece el pecado, tienes que decirle que él como pecador está ofendiendo a Dios y que todos los días el Dios santo y justo, creador del universo, está airado contra él. Y algo muy interesante que decía el doctor Sproul también para terminar este tiempo, hermanos, es que dice: Dios no envía el pecado al infierno, Dios envía a los pecadores. De manera que Dios no ama de manera incondicional al pecador, no. Dios ama al pecador que se ha arrepentido, que ha creído en Cristo Jesús, porque ahora ese hombre pecador ha venido a ser parte de la familia de Dios. Y aunque nosotros seguimos siendo por naturaleza con pecado, nosotros somos pecadores que hemos sido regenerados y cambiados a la imagen de Jesucristo. Pero aquel impío que no se quiere arrepentir, tenga en consideración que su enemigo número uno no es el que vive cerca de su casa con el que tiene un pleito.
Su enemigo número uno es el Dios justo y santo del universo, que no va a dejar que su pecado quede sin castigo. Hermanos, el Salmo es tan claro. Y nosotros, hermanos, no debemos de dejar de decirle al mundo que Dios los amó, que Él murió para salvarnos. No, debemos de seguir diciendo que Dios es amor y que su Hijo Jesucristo murió en una cruz para ofrecer vida eterna, salvación y perdón de pecados. Pero el Espíritu Santo va a hacer que nuestras palabras tengan sentido en aquel corazón en el cual Dios va a amar de manera complaciente el que ha elegido. Así que, hermanos, continuemos nuestra tarea predicando el Evangelio. No callemos, pero hablemos de una manera correcta y conforme a la Escritura. De manera que Dios sí ama al pecador, pero el pecador que se ha arrepentido y creído en Jesucristo. Porque Juan dice: mirad cuál amor o con cuál amor nos ha amado el Padre al hacernos hijos de Dios como su Hijo Jesucristo. Hermano, espero que este tiempo haya sido de bendición, que el Señor te bendiga y nos vemos próximamente. Adiós.